El Ministerio Tiempo de Dios presenta al pastor Clemente Cerdán con un mensaje de fe y esperanza. Ahora escucharemos una palabra que transformará tu vida. Hola, bendiciones. Estamos aquí para compartir este mensaje de la palabra de Dios en este día. Y quiero que nosotros miremos lo que sería el fundamento de nuestras vidas, el fundamento, el cimiento, el piso, como quieras llamarlo, la plataforma por donde cada uno de los hijos del Señor deberían estar caminando constantemente. La palabra de Dios dice que nosotros hemos sido trasladados desde la tiniebla a la luz admirable de nuestro Señor Jesucristo. Y quisiera este día que los que escuchan este mensaje, por favor, tuviera en cuenta la palabra de Dios. Estamos en un tiempo tan apremiante como en todos los tiempos que no nos podemos dar el lujo de tener un momentito de descuido, porque la palabra de Dios también dice que nuestro adversario, el diablo, está como león rugiente para tratar de devorar todas las cosas que nosotros pudiéramos estar escuchando o tratando de aprender. De modo que entonces podemos estar atentos a la palabra, a lo que Dios quiere hacernos en este día, en este momento, en este día. La hora que tú puedas estar escuchando el mensaje de la palabra de Dios. Este mensaje queremos entender algo que Dios quiere hacer con nuestras vidas, porque no solamente estamos en el tema de la salvación, ya somos salvos en Cristo. ¿Cuántos se creen que son salvos en Cristo? Somos salvos en Cristo, y de modo que tenemos que seguir creciendo después de nuestra salvación y entender el camino por el cual tenemos que transitar, andar, estar, para mantenernos firmes en las cosas que nosotros hacemos, o para las cosas que nosotros vamos a hacer. Necesitamos esa maravillosa firmeza en el poder de la palabra de Dios. Y quisiera comenzar con lo que el apóstol Pablo está enseñando en Romanos capítulo 15, para que nosotros entendamos esto, para que nosotros tengamos un aspecto general de lo que debería ser nuestra mente, o debería haber tenido o tener nuestra mente, nuestros pensamientos. Llámele vida, llámele corazón, llame lo que como usted quiera llamarlo, pero dice Romanos capítulo 15, verso 4, dice, en una versión muy particular que tenemos, que es la versión internacional, y dice la palabra de Dios: de hecho, todo lo que se escribió en el pasado, y quiero que entienda esto cada persona que escucha este mensaje de la palabra de Dios, quiero que ella entienda, quiero que comprenda esto, cada persona que escucha la palabra de Dios, porque dice la palabra del Señor que el diablo, cual león rugiente, busca para tratar de quitarte, de que esté de alguna manera un poco distraído o distraída cuando la palabra de Dios se está sembrando. Y esto es la siembra de la palabra de Dios en nuestras vidas, y se supone que debemos tener toda la atención posible para que cuando Dios esté enviando o dando este mensaje, nosotros podamos estar creciendo, porque es para nosotros. Dice la palabra de Dios que todo lo que se escribió en el pasado
dice el Señor que se ha escrito para nuestras enseñanzas. Y no se ha escrito para otra cosa, ¿verdad que sí? Sino para nuestras enseñanzas. Y qué hermoso poder comprender que todo lo que se escribió para nuestra enseñanza. O sea que si hay algo que Dios quiere enseñarnos, eso es verdadero, eso es maravilloso, eso es puro porque viene de parte de Dios. Dice el apóstol escribiendo a la iglesia de los romanos, le dice, todo lo que se escribió, presten atención que todo lo que ustedes saben, todas las cosas que están escritas respecto al pasado, todas esas cosas son ciertas, son verdaderas y se han escrito para que nosotros tengamos las enseñanzas de la palabra de Dios en nuestros corazones. ¿A fin de qué? A fin de que, alentado por la Escritura, perseveremos en mantener nuestra esperanza. De modo que lo que está hablando el apóstol a los romanos, en otras palabras, le estaría diciendo, señores, es momento y es tiempo que cada uno de nosotros podamos entender y podamos saber qué es lo que se escribió para nuestra enseñanza, porque la fe viene por el oír, o la fe es por el oír por la palabra de Dios. Mientras nosotros estemos mirando lo que se escribió para nuestras enseñanzas, el poder del Espíritu de Dios va a mantener viva nuestra esperanza en la obra redentora de nuestro Señor Jesucristo en la cruz del Calvario. Y quiero empezar con este pasaje para que nosotros entendamos que lo que está escrito en la Biblia, en la palabra de Dios, es para qué, diga conmigo, para nuestra enseñanza. Es para eso, es para que nosotros podamos aprender qué hay ahí para nosotros, para nuestra enseñanza, ¿sí? Y la palabra de Dios nos muestra claramente que para nuestra enseñanza se ha escrito eso. Bien, entonces podemos entender que si es para nuestra enseñanza, nosotros tenemos que prestar atención. Dice el apóstol Pablo, debemos prestar atención a estas palabras, debemos prestar atención a lo que se dijo, debemos prestar atención y tenerlo a eso como ejemplo en la Biblia, en la palabra de Dios, porque no se ha dejado ahí plantado simplemente por dejarlo, sino que todo eso se ha escrito y se ha dejado plantado para nuestras enseñanzas. Está hablando el apóstol Pablo. Y ahora quiero usar el segundo versículo que está en Jueces capítulo 6, versículo 3, y quiero ahora enfocarme ustedes con este pensamiento que esta escritura se enseñó o se escribió para nuestras enseñanzas. Ahora vamos a recorrer algunos pasajes de las palabras de Dios para que entendamos que es para nuestras enseñanzas. Iglesia, esto se escribió para que nosotros aprendamos de lo que han pasado nuestros antepasados en las manos poderosas de Dios. Y si nosotros sabemos que Dios no cambia, es igual ayer, hoy y por todos los siglos lo será. De modo que si Dios defendió a alguien ayer, tendrá el poder y la gracia de defendernos a nosotros hoy. Y si Dios ha bendecido a alguien ayer porque ha creído en Él, y hará lo mismo hoy y lo hará por siempre en todas las vidas y familias que están creyendo en el glorioso y poderoso Señor Jesucristo. Lo hará hoy, lo hará mañana y siempre que el pueblo de Dios necesita de lo que Dios tiene para compartir con ellos. Con este pensamiento de que se ha escrito para nuestras enseñanzas, entonces lo que estamos viendo ahora en Jueces 6 es para nuestras enseñanzas. Digan conmigo, Dios me está enseñando. Bien, la palabra de Dios está hablando de la vida de una persona en particular, pero está hablando de Israel. Habla de que el pueblo de Israel hizo lo malo. ¿Y qué es lo que está diciendo? Que es el hacer lo más malo que dice la palabra de Dios, que indica aquí que está en las Escrituras
es dejar de creer en la obra redentora de Cristo en la cruz del Calvario. Es dejar de creer en esa gracia maravillosa o en esa puerta preciosa que Cristo abrió cuando fue a la cruz del Calvario. El pueblo de Israel había dejado de creer. Eso era lo más malo que el pueblo de Israel había hecho. Porque cuando el pueblo de Israel hacía lo malo era porque dejó de creer. Y cuando una persona deja de creer, pues comienza a adorar un ídolo. Comienza a buscar otros caminos. Comienza a hacer tantas cosas que no tienen nada que ver con la vida que Dios le había enseñado. Entonces, lo fundamental de hacer lo malo o hacer lo malo es el resultado de haber dejado de creer en las promesas maravillosas de nuestro Dios. Por causa de haber dejado su fe, por causa de haber dejado de creer, no busquemos las demás cosas porque son resultados, ¿sí? Solamente nombremos hoy algo que es fundamental para nuestra vida y es la fe. Por eso dice el apóstol Pablo en Romanos 15, no se olviden que todas las escrituras se han escrito para nuestras enseñanzas y la fe viene por el oír por la palabra de Dios. Por la palabra el Espíritu de Dios va a encender la fe de cada uno de sus hijos para que sus hijos se tuvieran que mantener firme frente a cualquier acechanza que el enemigo pueda llegar a producir o querer hacer en la vida y en el corazón de cada uno de quienes hoy confían en el poder glorioso de nuestro Señor Jesucristo. La palabra de Dios nos enseña aquí y lo dice. Lo que estaba sucediendo en la vida de Gedeón por haber dejado de creer. Diga, Dios me está enseñando. Así puede pasar en tu vida cuando por un momento tú dejas de creer en la maravillosa palabra del Dios Todopoderoso. Dice la palabra de Dios que el que habita al abrigo del Altísimo estará morando bajo la sombra del Dios Todopoderoso. ¿Y por qué tengo que dejar de creer eso? Si yo estoy caminando, no me voy a cansar. Y si corro, no me voy a fatigar. ¿Por qué tengo que dejar de creer eso? Es que muchas veces sucede que cuando nosotros dejamos de creer, nos cansamos. Y tal vez tu vida puede estar pasando por este momento. Tal vez por alguna razón o por alguna fuerte lucha ha comenzado a decaer tu fe, tu ánimo. Y esa es la razón por la que hoy tus pensamientos son diferentes. Hoy tus actitudes son diferentes y tus emociones están corriendo por todas partes. No están sujetas y firmes en el poder de la palabra de Dios. Tal vez le está pasando como le pasó a Gedeón, el sufrimiento de Gedeón. Eso es lo que he titulado la vez pasada una predicación, el sufrimiento de Gedeón. ¿Sabe por qué? Por causa de la incredulidad, por causa de no estar confiando y por causa de no tener clara la palabra de Dios. Gedeón estaba sufriendo de una forma tan impresionante. Era un hombre trabajador, sí. Era un hombre responsable, sí. Tenía todos sus dones. Sí, todos los dones tenía. Era un agricultor. No sé si era un ingeniero agrónomo, no lo sé, pero para ese tiempo era un gran agricultor, un hombre millonario, un hombre que sembraba y un hombre que cosechaba todos los años, pero vivía con un gran temor. ¿Sabe por qué razón? Porque había dejado de creer. Y por dejar de creer, todos sus talentos ahora funcionaban solamente con sus propias fuerzas. Y con sus propias fuerzas, él se estaba dando cuenta que todos los años eran saqueados. Totalmente perdía toda su cosecha. Por más esfuerzo que estaría haciendo Gedeón, no podía contra sus enemigos porque estaba luchando con su propia fuerza. La razón es porque había dejado de creer en el Dios Todopoderoso.
Todos sus talentos ahora estaban a disposición de su enemigo y no para bendecir su vida por causa de que la bendición de Dios se había apartado de él por causa de la incredulidad del pueblo. Muchas veces nosotros hablamos de los talentos, tal vez tu talento en este momento, estás haciendo cosas maravillosas, eres una persona, un hombre o una mujer muy creativo, muy creativa, pero no está funcionando todos tus talentos. No está haciendo lo que debería hacer o no está cosechando el fruto de todos tus esfuerzos. Se está corriendo, se está yendo por todas partes. Y quiero decirte, ¿será que tus talentos están trabajando solamente por tu propia fuerza, por tus propias ideas? Porque hay dos cosas que nuestro enemigo puede hacer con nosotros. Que tú creas que tu talento esté funcionando muy bien, pero conforme a lo que tú crees. Conforme a lo que tú crees. Cuando tú crees conforme a lo que tú simplemente crees, tu enemigo sabe que tú estás funcionando a nivel natural. Y como él es un ser sobrenatural, siempre estará por encima tuyo y todo tus talentos estará sometido y esclavizado y subyugado bajo ese poder sobrenatural que te presenta tu enemigo. Esto es lo que Dios está enseñando. Y con ese pensamiento del apóstol Pablo, a los romanos le está diciendo: señores, quiero que ustedes presten atención porque no hay opción fuera de esta enseñanza. Porque estas enseñanzas, todas las cosas que se han escrito precisamente para nuestras enseñanzas, ¿sí? Y esto es lo que Dios está mostrando en este día. Para aquellos que están luchando en este momento, que me puede decir: Pastor Clemente, estoy trabajando, hago bien las cosas, pero no me están funcionando. Y ahora te voy a decir la razón por lo que no puede estar funcionando tal vez. Porque vamos a recorrer pasajes de la palabra de Dios y no te estaré diciendo yo, no te estará diciendo el Pastor Clemente, te estará diciendo la misma Escritura, la palabra de Dios, porque por eso empecé, para que tú pienses que todo lo que está aquí es para nuestras enseñanzas. Aquí lo vemos a Gedeón, un hombre poderoso, una persona realmente con todos sus talentos, sí, talentos naturales. Era una persona que había sembrado y hay que saber sembrar de modo que si él todos los años cosechaba abundantemente, era porque su tierra estaba bien cultivada, o sea que tenía mucho talento para hacer. Mucho talento tenía, mucha habilidad tenía. Era un hombre realmente con todas las condiciones para ser verdaderamente exitoso, pero lo que estaba sucediendo con todo su talento, su fuerza, con todos sus esfuerzos, lo que había sucedido es que la bendición de Dios no estaba en sus talentos. La bendición de Dios no estaba en sus esfuerzos. La bendición de Dios no estaba en su siembra. La bendición de Dios no estaba en su tierra. La bendición de Dios no estaba porque habían dejado de creer en el Dios Todopoderoso. ¿Estamos entendiendo lo que digo? Habían dejado de creer en el Dios Todopoderoso, de modo que ahora todo su esfuerzo, todo su talento, todo lo que él sabe, ahora ¿bajo qué está? Bajo el yugo de los madianitas. Ellos tenían el poder sobre él por causa de la incredulidad. Lo dice la Escritura. Esto es lo que traigo para ti en este día en el nombre de Jesús. Así estoy finalizando este mensaje, pero estaré dando la segunda parte de este mensaje. Los bendigo mucho en este día y quiero decirte, voy a orar por ti. Voy a orar. Padre, en el nombre de Jesús, te ruego que tú puedas tocar la vida de las personas que han escuchado este mensaje. Señor, tú escribiste esto para nuestras enseñanzas y nos mostraste de que cuando estamos viviendo una vida de incredulidad, Señor, tú no nos puedes ayudar, aunque quisiera, no nos puedes ayudar porque tus manos se mueven por la fe en la persona gloriosa y en tu gloriosa palabra. Oh maravilloso Dios, te ruego que las vidas
Señor, en este día hayan recibido este mensaje y hayan sido tocados por el poder de tu palabra para que sus vidas personal, su hogar, su vida matrimonial, su familia, su vida económica, todo pueda ser cambiado por su fe en la persona gloriosa de Dios. Gracias, Padre. Bendigo en esta hora su vida en el nombre de Jesús. Amén, amén y amén. Será hasta el próximo mensaje, Dios mediante. Te invitamos a que te suscribas a nuestro canal. Si esta palabra ha bendecido tu vida, compártelo ahora y déjanos tu comentario.